La lluvia caía con una paciencia antigua sobre los tejados oxidados del barrio, como si el cielo también arrastrara una nostalgia que no sabía nombrar. Daniela caminaba con los hombros encogidos, sosteniendo su mochila contra el pecho, esquivando charcos que reflejaban una ciudad demasiado grande para alguien que siempre se había sentido pequeña dentro de ella. A su alrededor, el mundo seguía su curso sin advertirla, como casi siempre. Y, sin embargo, esa noche algo iba a romper para siempre la ilusión de normalidad que había construido con tanto esfuerzo. Daniela no era invisible, pero había aprendido a vivir como si lo fuera. En la escuela pasaba desapercibida, sentada en las últimas filas, refugiada en los libros y en una ironía silenciosa que solo compartía con un par de personas. Entre ellas estaba Tomás, su compañero de mesa, que parecía entenderla sin hacer demasiadas preguntas, y Laura, una profesora de otro curso que, sin proponérselo, había sido la única adulta que alguna vez notó que Daniela siempre observaba el mundo como quien espera algo que nunca llega. Aquella tarde, al llegar a casa, la encontró más silenciosa de lo habitual. Su madre no estaba, pero sobre la mesa había un sobre blanco, grueso, con un sello que no reconocía. No tenía remitente común, ni publicidad, ni urgencias domésticas. Era distinto. Demasiado elegante para ese comedor estrecho, con paredes llenas de fotos antiguas y muebles heredados. Daniela lo sostuvo entre los dedos con una mezcla de curiosidad y recelo, sin saber que en ese gesto comenzaba a despedirse de la vida que conocía. La carta hablaba de un reino llamado Viremont, un nombre que sonaba lejano, casi irreal, como sacado de una leyenda olvidada. Decía que el rey Augusto, gobernante de ese territorio perdido entre montañas y acuerdos antiguos, solicitaba verla con urgencia. No como ciudadana, no como invitada, sino como su nieta, como la única heredera de una historia que le había sido negada desde su nacimiento. Daniela rió, nerviosa. Pensó en una broma cruel o en un error administrativo. Ella no tenía abuelos poderosos ni linajes secretos. Su vida estaba hecha de rutinas simples, de días repetidos, de sueños modestos que no incluían coronas ni tronos. Pero la carta no pedía permiso para ser creída, imponía su verdad con una serenidad inquietante. El rey estaba enfermo. Terminal, decía sin rodeos. Y el tiempo, ese enemigo silencioso, se estaba agotando. Esa noche casi no durmió. Las palabras de la carta se mezclaban con recuerdos fragmentados, silencios incómodos cuando preguntaba por su padre, miradas evasivas, respuestas incompletas. Comprendió entonces que había verdades que habían sido enterradas para protegerla, o para proteger a otros. Y que Viremont no solo era un lugar en el mapa, sino una herida abierta que ahora reclamaba su nombre. Al día siguiente, el colegio le pareció más ajeno que nunca. Las risas le sonaron huecas, los problemas triviales, absurdos. Incluso Matías, con su encanto fácil y su sonrisa segura, le habló como siempre, sin notar que Daniela ya no estaba del todo allí. Ella lo miró como si perteneciera a una vida que comenzaba a desvanecerse lentamente, y por primera vez sintió miedo de perder lo poco que la hacía sentir normal. La confirmación llegó esa misma tarde. Un hombre elegante, de acento indefinible y mirada calculadora, se presentó en su casa. Dijo llamarse Renzo Bellini. Aseguró trabajar para la corona de Viremont. Habló con respeto, pero también con ambigüedad, como alguien que sabe más de lo que dice. Prometió ayuda, protección, y dejó claro que no todos en el reino deseaban su llegada. Algunos temían lo que Daniela representaba. Otros, lo que podría revelar. Antes de irse, Renzo le dijo algo que no estaba en la carta. Ser princesa no es un privilegio. Es una carga. Y Viremont está lleno de sombras. Cuando la puerta se cerró, Daniela comprendió que ya no había marcha atrás. El mundo que conocía empezaba a resquebrajarse, y uno nuevo, peligroso, brillante, desconocido, comenzaba a abrirse ante ella. Sin saberlo aún, estaba a punto de descubrir que el verdadero conflicto no sería aceptar una corona, sino decidir quién quería ser cuando la verdad finalmente saliera a la luz. El amanecer encontró a Daniela sentada en el borde de su cama, con los ojos abiertos y la mente en vela. Afuera, la ciudad despertaba como cualquier otro día, ajena al temblor interno que la recorría. El sobre con el sello de Viremont seguía sobre la mesa, intacto, como si observarlo fuera suficiente para hacerlo desaparecer. Pero no desapareció. Nada de lo que estaba por venir lo haría. Cuando su madre regresó, traía en el rostro un cansancio que no era solo físico. Daniela no esperó a que dejara el bolso ni a que preguntara cómo había estado su día. Le mostró la carta. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier negación. Su madre la leyó despacio, como quien vuelve a pisar un suelo que prometió no tocar jamás. Sabía que este momento iba a llegar, dijo al fin,
con la voz quebrada. Solo esperaba que fuera más tarde. Entonces llegaron las verdades. No todas, pero las suficientes para que el mundo de Daniela volviera a tambalearse. Su padre había sido el hijo único del rey Augusto, educado para gobernar, moldeado para obedecer una tradición que no admitía grietas. Pero se había enamorado de una mujer común y había elegido otra vida. Viremont no perdonó esa elección. El acuerdo fue simple y cruel. Daniela crecería lejos del reino, sin títulos ni amenazas, mientras su existencia permaneciera en secreto. Tu abuelo, continuó su madre, no es un hombre cruel. Es un hombre desesperado. Y ahora está muriendo. La palabra quedó suspendida en el aire. Muriendo. Daniela no sabía qué sentir. ¿Tristeza por alguien a quien no conocía? ¿Rabia por una herencia impuesta? ¿Miedo por un destino que no había pedido? Todo se mezcló en un nudo que le apretó el pecho. Ese mismo día, Renzo Bellini reapareció, esta vez acompañado por una mujer de mirada firme y porte sobrio, Mariana, encargada de los protocolos reales. Ella habló sin rodeos. El reino estaba fracturado. La enfermedad del rey había despertado ambiciones dormidas. Sin una heredera reconocida, Viremont podía caer en manos de un consejo que no representaba al pueblo, sino a intereses antiguos y peligrosos. Tu sola existencia cambia el equilibrio, le dijo Mariana a Daniela. Pero también te convierte en un blanco. La propuesta fue clara, viajar a Viremont para ser presentada oficialmente ante la corte. No como reina. Aún no. Primero debía ser aceptada, preparada, observada. Daniela sintió que cada palabra era una piedra más sobre sus hombros. Miró a su madre, buscando una salida. No la encontró. En la escuela, el rumor llegó antes que ella. Nadie sabía exactamente qué, pero algo se había filtrado. Miradas curiosas, susurros, sonrisas falsas. Matías se le acercó con una familiaridad incómoda, interesado de pronto en una Daniela que siempre había ignorado. Tomás, en cambio, la observó en silencio, como si intuyera que algo esencial estaba a punto de romperse. Laura la llamó al final de la jornada. No habló de reinos ni de coronas. Solo le dijo que huir no siempre era sinónimo de salvarse, y que algunas decisiones, aunque injustas, definían quiénes éramos cuando todo se oscurecía. Daniela no respondió, pero esas palabras la acompañaron durante horas. El punto de quiebre llegó esa noche. Un automóvil oscuro se detuvo frente a su casa. No era el de Renzo. 3 hombres descendieron sin identificarse. No gritaron. No amenazaron. Solo dejaron un mensaje claro. Daniela debía rechazar cualquier vínculo con Viremont. Por su propio bien. Antes de irse, uno de ellos pronunció un nombre que nadie fuera de su familia debía conocer, el de su padre. Fue entonces cuando Daniela comprendió la gravedad real de su decisión. No se trataba de aceptar o no una corona. Se trataba de sobrevivir. De enfrentar una verdad que otros estaban dispuestos a enterrar de nuevo, esta vez junto con ella. Horas después, mientras hacía su maleta con manos temblorosas, Renzo la observaba desde la puerta. Su expresión era indescifrable. Ahora entiendes, dijo, por qué algunos secretos matan. Daniela alzó la mirada, con una determinación naciente que ni ella misma reconocía. Por primera vez, el miedo no la paralizó. Entonces vámonos a Viremont, respondió. Si voy a huir, no será de quien soy. Y así, sin saber en quién confiar del todo, dio el primer paso hacia el corazón de un reino que la reclamaba, y que ya empezaba a ponerla a prueba. El viaje a Viremont no fue un trayecto, sino una transición. Daniela sintió que cada kilómetro la alejaba de la vida que conocía y la empujaba hacia una identidad que todavía no podía pronunciar en voz alta. El avión descendió entre montañas cubiertas de neblina, y el reino apareció como un cuadro detenido en el tiempo. Torres antiguas, caminos de piedra, banderas que ondeaban con una solemnidad que imponía silencio. Al bajar, el aire era distinto. Más frío. Más denso. Como si el lugar exigiera respeto antes incluso de ofrecer hospitalidad. Renzo caminaba a su lado, atento a cada movimiento, demasiado atento. Mariana los esperaba con un séquito reducido, no había música ni ceremonias. Viremont no estaba para celebraciones. El rey no puede recibirte hoy, informó Mariana mientras avanzaban hacia el vehículo oficial. Su estado empeoró durante la noche. Daniela asintió, sin saber si sentirse aliviada o decepcionada. Parte de ella quería ver a ese abuelo desconocido de inmediato, mirarlo a los ojos y exigir respuestas. Otra parte temía que ese encuentro sellara algo irreversible. El palacio era imponente, pero no acogedor. Sus pasillos largos parecían guardar secretos en cada sombra. Daniela fue instalada en una habitación amplia,
decorada con tapices antiguos y retratos de antepasados que la observaban con una mezcla de orgullo y juicio. Se acercó a uno de ellos y notó algo inquietante. El rostro del retratado tenía sus mismos ojos. Esa noche, apenas logró dormir. Los sonidos del palacio eran nuevos y extraños, pasos lejanos, puertas que crujían, murmullos que se apagaban al pasar. Cuando el alba comenzaba a filtrarse por las cortinas, alguien llamó suavemente a su puerta. No era Mariana. Era Tomás. O eso creyó al principio. ¿Qué haces aquí?, preguntó Daniela, con el corazón acelerado. El joven entró, nervioso, mirando a su alrededor como si temiera ser seguido. Entonces entendió, no era el Tomás de la escuela. Era Aldrich, su equivalente en Viremont, un asistente del Consejo Real que, según Renzo, había sido asignado para facilitar su adaptación. Necesita saber la verdad, dijo Aldrich, sin rodeos. No toda, pero la suficiente. Le explicó que el consejo estaba dividido. Algunos apoyaban su llegada, otros la consideraban una amenaza. No solo por el trono, sino por lo que su existencia probaba, que el rey había mentido, que había ocultado una heredera, que había manipulado la historia oficial del reino durante años. Hay documentos, continuó. Cartas. Decisiones firmadas que podrían derrumbar a más de uno. Daniela sintió un escalofrío. Antes de poder responder, Renzo apareció en el umbral. Su mirada pasó de Aldrich a ella con una calma inquietante. No deberías llenar su cabeza con rumores, dijo. No aún. Aldrich se retiró, no sin antes mirarla con una urgencia silenciosa. Cuando quedaron solos, Renzo cerró la puerta. Viremont es un tablero, explicó. Y tú eres la pieza que todos quieren mover o eliminar. Daniela lo observó con atención. Por primera vez, notó grietas en su fachada de seguridad. Había miedo en él. O culpa. Horas más tarde, finalmente conoció al rey Augusto. Estaba más frágil de lo que imaginaba, pero su mirada conservaba una fuerza indiscutible. Cuando la vio, sonrió con una mezcla de alivio y tristeza. Llegas tarde, susurró. Pero llegas. Hablaron poco. No era el momento para confesiones largas. El rey le tomó la mano y le pidió algo que Daniela no esperaba. No confíes en nadie solo porque te sonríe. Ni siquiera en quienes dicen protegerte. Antes de que pudiera preguntar más, una crisis lo obligó a retirarse. Mariana la escoltó fuera, visiblemente alterada. El ambiente del palacio cambió de inmediato. Guardias adicionales. Puertas cerradas. Miradas tensas. Esa noche, Daniela encontró algo bajo su almohada, un pequeño cuaderno de cuero. No había firma. Solo una frase escrita con pulso firme. La verdad no heredada siempre cobra su precio. Al abrirlo, reconoció la letra de su padre. El giro fue devastador. Su padre no solo había sido el heredero legítimo, había intentado regresar. Había denunciado irregularidades, conspiraciones, traiciones dentro del consejo. Y había sido silenciado. Su muerte, presentada como natural, comenzaba a adquirir otro significado. Daniela cerró el cuaderno con manos temblorosas. En ese instante, comprendió que su llegada a Viremont no era una segunda oportunidad para el reino, sino una amenaza para quienes habían construido su poder sobre mentiras. Desde la ventana, observó el palacio iluminado tenuemente. Ya no se sentía una visitante, tampoco una víctima. La sangre la había traído hasta allí. Pero sería su voluntad la que decidiría si Viremont se salvaba, o ardía con la verdad. El cuaderno no la dejó dormir. Daniela pasó la noche sentada junto a la ventana, leyendo una y otra vez aquellas páginas escritas con la letra firme de un hombre al que nunca había conocido, pero cuya ausencia había marcado toda su vida. Cada frase era una grieta abierta en la historia oficial de Viremont. Su padre no había huido por amor solamente, había huido por miedo. Miedo a un reino que castigaba a quien cuestionaba su poder. Cuando el sol apareció, Daniela ya había tomado una decisión. No sería una pieza muda en ese tablero. El palacio amaneció envuelto en rumores. El estado del rey Augusto se había agravado, y el consejo exigía una reunión extraordinaria. Mariana fue la primera en buscarla. Su tono, siempre firme, esta vez escondía una urgencia mal disimulada. El consejo quiere verte, le dijo. No es una invitación. La sala del consejo era circular, con altos ventanales y una mesa de madera oscura que parecía absorber la luz. Allí estaban los rostros más influyentes del reino. Algunos la observaron con curiosidad, otros, con abierta hostilidad. Renzo Bellini se encontraba de pie, ligeramente apartado, como si su lugar nunca estuviera del todo claro. El presidente del consejo tomó la palabra.
Cuestionó la legitimidad de Daniela, la oportunidad de su aparición, incluso sus intenciones. Cada argumento era una acusación velada. Daniela escuchó en silencio, recordando las palabras de su abuelo y la advertencia de su padre escrita en el cuaderno. Cuando le permitieron hablar, su voz tembló apenas al inicio. No pedí estar aquí, dijo. Pero tampoco aceptaré que se me trate como una mentira conveniente. Las reacciones fueron inmediatas. Murmullos. Gestos tensos. Renzo la miró con atención renovada. Entonces ocurrió el giro que nadie esperaba. Uno de los consejeros, Aldrich, se levantó y presentó un documento sellado. Era una carta oficial firmada años atrás por el propio consejo, en la que se ordenaba silenciar cualquier intento del príncipe heredero de regresar a Viremont. El aire se volvió irrespirable. Esto prueba, afirmó Aldrich, que la sucesión fue manipulada, y que la muerte del príncipe nunca fue investigada como debía. El caos estalló. Acusaciones cruzadas. Voces elevadas. En medio del desorden, Daniela comprendió que su presencia había activado una bomba dormida durante décadas. El consejo se suspendió sin resolución, pero el daño estaba hecho. Horas después, Renzo la encontró en el jardín interior del palacio. Su expresión era más severa que nunca. No estaba en el plan, dijo. Exponerlos así te pone en peligro real. Entonces dime la verdad, respondió Daniela. ¿De qué lado estás? Renzo dudó. Solo un segundo, pero fue suficiente. Confesó que había trabajado para el consejo, y también para el rey, que su ambigüedad no era traición, sino supervivencia. Viremont había devorado a muchos hombres honestos. Él no pensaba ser uno más. Antes de que la conversación terminara, llegó la noticia que lo cambió todo. El rey Augusto había caído en coma. El tiempo se había acabado. Esa noche, Daniela fue llevada en secreto a ver a su abuelo. El cuarto estaba en penumbra, lleno de máquinas que marcaban un ritmo frágil. El rey no habló, pero apretó su mano con una fuerza sorprendente y le entregó un anillo antiguo, el símbolo real de Viremont. Confía, en tu sangre, susurró apenas. Al salir, Mariana la esperaba. Su rostro, serio, ocultaba algo más. El consejo planea declarar la incapacidad del rey mañana, reveló. Si lo hacen antes de que seas reconocida, perderás toda protección. Daniela apretó el anillo. Por primera vez, no sintió miedo, sino claridad. Comprendió que la verdad tenía un precio, y que ese precio era asumir un rol para el que nadie la había preparado. Desde lo alto del palacio, observó el reino que dormía sin saber que su destino pendía de un hilo. La verdad ya estaba fuera. Y Viremont tendría que decidir si la aceptaba, o si estaba dispuesto a destruirla junto con su última heredera. La noche cayó sobre Viremont con una quietud engañosa. Desde lo alto del palacio, las luces del reino parecían estrellas obedientes, alineadas en un orden que ocultaba el caos que hervía bajo la superficie. Daniela permanecía despierta, sentada frente a la ventana, girando el anillo real entre los dedos. No era solo una joya, pesaba como una promesa, y como una condena. El rey Augusto seguía en coma. Su respiración era débil, irregular, y cada hora que pasaba aumentaba la ansiedad del consejo. Daniela lo sabía, el silencio del rey era el terreno perfecto para las conspiraciones. Renzo Bellini apareció sin anunciarse. Esta vez no llevaba su habitual compostura elegante, su voz sonaba baja, urgente. No queda mucho tiempo, dijo. El consejo se reunirá al amanecer. Quieren declarar la sucesión provisional, sin ti. Daniela lo miró fijamente. Ya no buscaba aprobación en sus ojos, solo información. ¿Y tú qué harás? Preguntó. Renzo dudó otra vez. Esa pausa ya se había vuelto familiar. Depende de lo que decidas tú. Antes de que pudiera responder, Mariana irrumpió en la habitación. Traía consigo un rostro que mezclaba determinación y temor. Hay algo que debes ver, anunció. La condujeron por pasillos secundarios hasta una sala olvidada del ala antigua del palacio. Allí, Mariana abrió un compartimento oculto en la pared y extrajo un cofre de madera. Dentro había documentos, sellos rotos y un mapa antiguo de Viremont marcado con símbolos. Esto pertenecía a tu padre, explicó. Lo escondió antes de desaparecer. Daniela leyó con rapidez. Eran pruebas de alianzas secretas, de acuerdos firmados a espaldas del pueblo, de una facción del consejo que había planeado gobernar sin rey ni heredero. Pero el verdadero golpe llegó al final, un nombre repetido una y otra vez, siempre en clave. Renzo Bellini. Daniela levantó la vista lentamente. Renzo no negó nada. Tampoco se defendió. Yo ayudé a tu padre, dijo al fin. Y también lo traicioné.
La confesión cayó como una losa. Renzo explicó que había entregado información al consejo, creyendo que así salvaría al príncipe. No lo hizo. Desde entonces, había vivido atrapado entre bandos, intentando reparar un daño que ya era irreversible. Si hablo ahora, muero, añadió. Si callo, el reino cae en manos de ellos. El giro fue brutal. Daniela comprendió que el hombre que la había protegido también había sido parte de la tragedia que la trajo hasta allí. Sintió rabia, pero también algo más peligroso, comprensión. Entonces vamos a usar eso, dijo con una calma que sorprendió a todos. Tu culpa. Miedo. Todo. Mariana la observó con una mezcla de orgullo y alarma. El plan era arriesgado. Esa misma noche, Daniela se presentaría ante los líderes militares de Viremont, aquellos que aún juraban lealtad al rey. No como princesa proclamada, sino como nieta legítima portando el anillo real y las pruebas del cuaderno de su padre. Mientras tanto, Renzo filtraría información falsa al consejo para ganar tiempo. Si fallaban, no habría refugio posible. Antes de separarse, Daniela volvió a la habitación del rey. Se inclinó junto a la cama y habló en voz baja, aunque no sabía si él podía oírla. No pedí este reino, susurró. Pero no dejaré que lo destruyan en tu nombre. Al salir, las campanas del palacio sonaron una sola vez. Un presagio antiguo. En los corredores, los guardias se movían con nerviosismo. Algo estaba cambiando. En el corazón de la noche, Daniela dejó de ser solo una heredera oculta. Se convirtió en una amenaza real. Y en algún lugar del palacio, alguien más tomaba decisiones que convertirían el amanecer en un punto sin retorno para Viremont. El amanecer no llegó con luz, sino con tensión. Una niebla espesa se deslizó por los patios de Viremont como un presagio, cubriendo torres y murallas, borrando los límites entre lo visible y lo oculto. Daniela avanzaba por los pasillos del ala militar con el anillo real oculto bajo la manga, sintiendo como cada paso la alejaba de la muchacha que había sido y la empujaba hacia alguien que aún no sabía si quería ser. Los generales la esperaban en una sala austera, sin adornos ni símbolos del consejo. Rostros curtidos por años de lealtades difíciles. Algunos la miraron con desconfianza, otros, con curiosidad. Daniela habló sin levantar la voz, pero con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Mostró el anillo. Leyó fragmentos del cuaderno de su padre. Reveló los planes ocultos que amenazaban con despojar al reino de su legitimidad. No vengo a pedir obediencia, concluyó. Vengo a advertirles que Viremont está a punto de ser robado desde dentro. El silencio que siguió fue pesado. Finalmente, uno de los generales dio un paso al frente y se inclinó levemente. No fue una reverencia completa, pero fue suficiente. Otros lo imitaron. No todos, pero los necesarios. Mientras tanto, en la otra ala del palacio, el consejo se reunía antes de lo previsto. Renzo había cumplido su parte. La información falsa había sembrado pánico, acelerando movimientos que aún no estaban listos para salir a la luz. Lo que no esperaba era que uno de los consejeros lo citara en privado. Sabemos que juegas a dos bandas, le dijo con frialdad. Y eso tiene un precio. Renzo comprendió demasiado tarde que había sido descubierto. De regreso con Daniela, Mariana traía el rostro desencajado. El consejo ha emitido un decreto, anunció. Te acusan de manipulación y traición. Ordenaron tu confinamiento inmediato. No hubo tiempo para discutir. Guardias aparecieron al final del corredor. Daniela reaccionó por instinto, siguiendo a Mariana por una escalera oculta que descendía hacia los túneles antiguos del palacio. El sonido de pasos resonaba detrás de ellas. El giro llegó en la oscuridad. Una puerta se abrió de golpe. Renzo apareció, herido en el brazo, respirando con dificultad. No confíen en nadie más, dijo. El consejo no actúa solo. Antes de poder explicar, un disparo resonó en el túnel. Renzo cayó de rodillas. Daniela gritó su nombre y lo sostuvo antes de que se desplomara por completo. Hazlo, susurró él, entregándole un pequeño dispositivo sellado. Si esto sale a la luz, todo cambia. Los guardias se acercaban. Mariana tiró de Daniela con fuerza. Ahora. Huyeron dejando atrás a Renzo, cuyo destino quedó envuelto en sombras. El túnel las condujo fuera del palacio, hacia una vieja fortaleza en ruinas donde los generales leales aguardaban. Horas después, el reino despertó con una noticia que lo sacudió todo: el rey Augusto había muerto. El consejo proclamó luto oficial, y anunció una regencia inmediata. Daniela cerró los ojos al escuchar las campanas. No hubo tiempo para llorar. Abrió el dispositivo que Renzo le había entregado. Dentro había grabaciones, documentos,
pruebas irrefutables de la conspiración, y una última confesión firmada con su nombre. Renzo Bellini no había sido solo un traidor ni un aliado. Había sido el seguro final de la verdad. Desde la fortaleza, mientras el sol finalmente rompía la niebla, Daniela entendió que el juego había cambiado. El rey había muerto. El reino estaba en manos equivocadas. Y ahora, Viremont necesitaba algo más que una heredera. Necesitaba una reina dispuesta a luchar. El anuncio de la muerte del rey Augusto cayó sobre Viremont como una sentencia. Las campanas no solo marcaban el duelo, marcaban el inicio de una nueva era, una que no había sido elegida por el pueblo. Desde la fortaleza en ruinas, Daniela escuchó el eco lejano del bronce y comprendió que, oficialmente, había quedado fuera del reino que llevaba su sangre. El consejo se movió con rapidez calculada. Proclamaron una regencia temporal, prometieron estabilidad y orden, y sellaron el palacio como si con muros y decretos pudieran contener la verdad. En las calles, la gente susurraba. Algunos hablaban de una nieta perdida. Otros decían que era solo un mito conveniente para alimentar el caos. La duda era el arma perfecta. Daniela observaba el mapa extendido sobre una mesa de piedra. Viremont ya no era un lugar abstracto, era un territorio dividido, con lealtades frágiles y rutas controladas. Los generales que habían jurado protegerla discutían en voz baja. No todos confiaban en ella. No aún. Si te mostramos ahora, dijo uno de ellos, te arrestarán o algo peor. Si no lo hacemos, respondió Mariana, el consejo consolidará su poder. Daniela escuchó sin interrumpir. La rabia por la muerte de su abuelo se mezclaba con un dolor más hondo. No había podido despedirse. No había podido decirle que aceptaba. Pero ese pensamiento no la debilitó, la endureció. Esa noche, decidió salir de la fortaleza. No como heredera, sino como testigo. Acompañada solo por Aldrich, se adentró en uno de los barrios antiguos del reino. Allí no había estandartes ni discursos, solo rostros cansados y manos agrietadas por el trabajo. Daniela habló con panaderos, con viudas de soldados, con jóvenes que nunca habían visto al rey pero sufrían las decisiones del consejo. Fue entonces cuando ocurrió el giro inesperado. En una taberna casi vacía, un hombre la reconoció. No por su rostro, sino por el anillo que llevaba oculto y que, sin darse cuenta, había dejado ver. Tu padre estuvo aquí, le dijo en voz baja. La noche antes de morir. Daniela sintió que el mundo se detenía. El hombre explicó que el príncipe había buscado apoyo fuera del palacio, que había intentado advertir al pueblo, pero alguien lo había seguido. Alguien cercano. Alguien de confianza. Un nombre surgió entre murmullos. Mariana. El regreso a la fortaleza fue silencioso. Daniela no confrontó a nadie. Observó. Analizó cada gesto, cada palabra. Mariana seguía siendo firme, leal, incansable, quizá demasiado. La duda se instaló como un veneno lento. Al amanecer, Daniela tomó una decisión que cambiaría todo. Convocó a los generales y anunció que se presentaría públicamente en el funeral del rey. No para reclamar el trono, dijo, sino para honrar a mi abuelo. Si me arrestan, el rey no lo verá. Si me matan, también. El riesgo era absoluto. Desde una torre lejana, alguien observaba los preparativos. El consejo no esperaba ese movimiento. Tampoco Mariana, cuyo rostro se tensó apenas un segundo al escuchar la decisión. Daniela se quedó sola, mirando el horizonte. Ya no era una pieza escondida ni una fugitiva. Se había convertido en una idea peligrosa. Y en Viremont, las ideas siempre habían sido más difíciles de silenciar que las personas. El día del funeral amaneció gris, como si el cielo hubiera decidido guardar luto junto a Viremont. Las campanas repicaban con una cadencia lenta y solemne, marcando cada minuto como un recordatorio de lo irreversible. Las calles que conducían al palacio se llenaron de ciudadanos vestidos de negro. Algunos lloraban al rey que conocieron, otros al reino que temían perder. Daniela avanzaba entre ellos con el corazón firme y los pasos medidos. No llevaba corona ni estandarte, solo un abrigo oscuro y el anillo real oculto en el puño cerrado. A su alrededor, los generales se habían dispersado estratégicamente, mezclados entre la multitud. Si algo salía mal, no habría marcha atrás. El féretro del rey Augusto reposaba en el centro de la plaza principal, custodiado por guardias del consejo. Los miembros de la regencia provisional ocupaban la primera fila, con rostros solemnes y discursos preparados. Todo estaba diseñado para controlar la narrativa, hasta que Daniela dio un paso al frente. Un murmullo recorrió la plaza como una ola. Algunos la reconocieron de inmediato, otros sintieron que algo importante estaba a punto de suceder sin saber por qué. Daniela subió los escalones con calma.
Nadie la detuvo. No aún. Vengo como nieta, dijo cuando tomó la palabra. No como reina. El silencio fue absoluto. Habló del rey como un hombre antes que como un gobernante. De sus errores, de sus silencios, de su intento tardío de reparar el daño. Habló también de su padre, sin acusaciones directas, pero con una verdad que dolía más que cualquier denuncia. Viremont había perdido a 2 herederos antes de reconocerlos. El consejo se agitó. Uno de los regentes hizo una señal discreta a los guardias. Entonces ocurrió el giro. Una voz se alzó desde la multitud. Luego otra. Y otra más. Personas comunes comenzaron a gritar el nombre de Daniela. No como consigna, sino como reclamo. Alguien lanzó al aire un panfleto. Luego otro. Eran copias de fragmentos del cuaderno de su padre. Las pruebas que Renzo había protegido ya circulaban entre el pueblo. Daniela buscó con la mirada a Mariana. La encontró pálida, inmóvil. Sus ojos no reflejaban sorpresa, sino derrota. No fui yo, susurró Mariana cuando Daniela se le acercó. Alguien más se adelantó. En ese instante, Aldrich apareció entre la multitud. Había sido él. No por ambición, sino por convicción. Había difundido la verdad para impedir que el funeral se convirtiera en un acto de olvido. Los guardias avanzaron, pero se detuvieron. Algunos bajaron las armas. El pueblo ya no estaba en silencio. El consejo comprendió demasiado tarde que había perdido el control del relato. Daniela alzó la mano, pidiendo calma. No gritó. No acusó. Solo habló una última vez. Hoy no reclamo un trono, dijo. Reclamo memoria. Y justicia. Las campanas sonaron de nuevo, esta vez sin orden ni protocolo. Desde los balcones, las banderas del consejo comenzaron a descender una a una. Daniela supo entonces que había cruzado un umbral invisible. Ya no podía volver a las sombras. El reino había escuchado su voz. Y ahora, Viremont tendría que responder. La noche cayó sobre la casa como una sentencia. No fue un anochecer cualquiera, el aire se volvió denso, cargado de presagios, y hasta los relojes parecían avanzar con miedo. El protagonista permanecía solo en la sala, con una luz tenue iluminando apenas su rostro cansado. En sus manos tenía aquello que jamás pensó encontrar, la prueba que podía derrumbarlo todo o salvarlo. Había pasado demasiado tiempo huyendo de las preguntas, esquivando los silencios incómodos, aceptando medias verdades por miedo a perder lo poco que aún conservaba. Pero esa noche, algo cambió. El papel, amarillento, viejo, con una firma inconfundible, parecía latir entre sus dedos. Cada palabra escrita era un golpe directo a su pasado. Recordó la voz del abuelo, firme pero siempre cargada de misterio. Recordó las advertencias veladas, las miradas que evitaban responder cuando él preguntaba por su origen, por aquel episodio del que nadie quería hablar. Y ahora, por fin, la verdad estaba frente a él, cruel, desnuda, imposible de ignorar. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, alguien más también luchaba con sus demonios. La mujer que había sido su refugio y su herida al mismo tiempo caminaba de un lado a otro, presintiendo que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. Sentía ese nudo en el pecho que no avisa, pero duele. Sabía que los secretos no resisten para siempre, y cuando caen, arrastran a todos. El golpe en la puerta rompió el silencio. No fue fuerte, pero sí decidido. El protagonista tardó en levantarse. Cada paso hacia la puerta era una despedida de la vida que había conocido hasta ese momento. Al abrir, se encontró cara a cara con la persona menos esperada. Sus ojos no pedían permiso, exigían respuestas. Ya lo sabes, ¿verdad?, dijo esa voz temblorosa, cargada de culpa. Él no respondió de inmediato. Extendió el papel. No hacía falta decir nada más. El silencio que siguió fue devastador. No hubo gritos, no hubo llanto inmediato. Solo esa sensación amarga de haber vivido una mentira demasiado bien construida. La confesión llegó después, entre frases rotas y miradas al suelo. La verdad era peor de lo imaginado. Traiciones del pasado, decisiones tomadas por miedo, un amor prohibido que dio origen a todo, y que fue enterrado para siempre bajo el peso de las apariencias. Creí que te protegía, dijo finalmente la voz culpable. Nunca pensé que esto volvería a salir a la luz. La verdad siempre vuelve, respondió él, con una calma que asustaba. Y cuando lo hace, ya no se puede esconder. Pero el verdadero giro llegó cuando una tercera presencia se hizo notar. Alguien había escuchado todo desde la penumbra del pasillo. Esa persona, que hasta ahora parecía un espectador secundario de la historia, reveló una sonrisa amarga y soltó la frase que lo cambió todo. No es toda la verdad,
Aún falta lo peor. La revelación fue como un disparo a quemarropa. Aquello que creía en el final del misterio era apenas la antesala de una traición más grande, más dolorosa, que involucraba una herencia, un engaño legal y una promesa rota que podía dejar al protagonista sin nombre, sin hogar y sin futuro. La noche terminó con una decisión tomada en silencio. Ya no había marcha atrás. El protagonista entendió que no solo debía enfrentar el pasado, sino luchar por lo que le habían arrebatado sin su consentimiento. La historia, lejos de cerrarse, acababa de abrir su capítulo más peligroso. Y mientras la casa volvía a quedar en silencio, una sola certeza quedó flotando en el aire. La verdad duele, pero lo que viene después puede destruirlo todo. El amanecer no trajo alivio. La luz del día entró por las ventanas como un intruso que venía a señalar lo que la noche había revelado. El protagonista no había dormido. Permanecía sentado, con la mirada fija en un punto indefinido, como si el mundo se hubiera detenido justo después de aquella frase que lo cambió todo. Aún falta lo peor. Cada palabra escuchada la noche anterior se repetía en su mente como un eco cruel. La herencia. El engaño. El nombre que podía perder. No era solo una cuestión legal, era su identidad lo que estaba en juego. Todo aquello que creía suyo, su historia, su lugar en el mundo, pendía ahora de un hilo. Decidió salir de la casa antes de que el peso del silencio lo aplastara. El camino hasta el despacho donde se guardaban los documentos familiares le pareció más largo que nunca. Cada paso era una lucha interna entre el miedo y la rabia. Necesitaba pruebas, certezas, o al menos una oportunidad para defenderse. Al llegar, el polvo y el olor a papel viejo lo recibieron como guardianes del pasado. Abrió cajones, revisó carpetas, cartas, fotografías. Entre recuerdos felices y mentiras cuidadosamente archivadas, encontró algo que no esperaba, un testamento anterior, fechado muchos años atrás, con una cláusula que nadie había mencionado jamás. Su corazón se aceleró. Ese documento decía otra cosa. No lo confirmaba todo, pero habría una grieta en la versión oficial de la historia. Por primera vez desde que la verdad salió a la luz, sintió una chispa de esperanza. Pero esa sensación duró poco. La puerta se cerró de golpe detrás de él. La persona que entró no traía sorpresa en el rostro, sino determinación. Era evidente que había estado esperando ese momento. Sus palabras fueron directas, frías, sin rodeos. No debiste venir aquí solo. El aire se volvió espeso. El protagonista entendió, en ese instante, que no todos querían que la verdad saliera completa. Había intereses más grandes, secretos más profundos y una red de silencios que se sostenía gracias al miedo. Ese documento no tiene validez, continuó la voz. Y aunque la tuviera, no te conviene usarlo. ¿Por qué?, preguntó él, con la voz firme pese al temblor interior. ¿Qué es lo que tanto temen? La respuesta no llegó con palabras, sino con una confesión inesperada. Una que nadie había sospechado. La persona frente a él no solo había sido cómplice del engaño, había sido quien lo inició todo. El amor prohibido del pasado no fue un error aislado, sino una decisión calculada para asegurar poder, herencia y control. Tú fuiste el precio, dijo finalmente. Y siempre lo supiste, aunque nadie te lo dijera. El golpe emocional fue devastador. Comprendió que su vida había sido una consecuencia, no un accidente. Que muchas de las pérdidas que sufrió no fueron casuales, sino necesarias para mantener la mentira en pie. Sin embargo, en medio de esa revelación, algo cambió dentro de él. Ya no era el joven que aceptaba explicaciones a medias. Ya no iba a huir. Guardó el documento con cuidado y levantó la mirada. Si este es el precio de la sangre, dijo con voz serena, entonces lo pagaré, pero no solo. El verdadero giro llegó cuando anunció su siguiente movimiento. No enfrentaría esto en silencio. Haría pública la verdad. Buscaría aliados donde menos lo esperaban. Y si debía romper a la familia para reconstruirse a sí mismo, lo haría. Cuando salió del despacho, el sol ya estaba alto, pero su mundo seguía en sombras. Aún así, caminó con decisión. Porque entendió algo esencial. El pasado puede condenarte, o darte la fuerza para pelear. Y la batalla que estaba por comenzar no solo definiría su futuro, sino el destino de todos los que habían construido su poder sobre una mentira. La decisión ya estaba tomada, pero el miedo no se disolvía tan fácil. Mientras avanzaba por el corredor principal, el protagonista sentía que cada retrato colgado en las paredes lo observaba con reproche. Rostros solemnes, orgullosos, construidos sobre generaciones de silencios. Aquella casa no era solo un hogar antiguo, era un archivo vivo de secretos. Esa misma tarde buscó a la única persona que, sabía,
no le debía lealtad a nadie más que a su propia conciencia. El encuentro ocurrió lejos de miradas indiscretas, en un lugar donde el pasado no pesaba tanto. Allí, con voz baja pero firme, contó todo: el testamento oculto, la confesión, la manipulación que había marcado su vida desde antes de nacer. La reacción no fue la que esperaba. Si haces esto público, le advirtieron, no solo te enfrentarás a tu familia. Hay acuerdos, nombres, favores, gente poderosa que no permitirá que la historia se reescriba. Aquellas palabras encendieron una alarma interna. Comprendió que lo que había descubierto era apenas la superficie. La mentira no protegía solo una herencia, protegía una red. Y al amenazar con romperla, se convertía automáticamente en un enemigo. Esa noche, mientras revisaba mensajes antiguos, encontró uno que nunca había notado. Era breve, casi insignificante, pero la fecha lo cambió todo. Había sido enviado el mismo día en que su vida dio el giro más doloroso años atrás. El remitente era alguien que siempre creyó distante, incluso indiferente. El mensaje decía: cuando llegue el momento, no dudes. La verdad también necesita testigos. El corazón le dio un vuelco. Aquello no podía ser casualidad. Alguien había sabido desde el inicio. Alguien había esperado en silencio. Impulsado por esa sospecha, decidió confrontar a esa persona. No con acusaciones, sino con preguntas. El encuentro fue tenso desde el primer instante. La conversación comenzó con evasivas, con frases incompletas y miradas que huían. Pero bastó una sola mención del testamento oculto para que todo se quebrara. Nunca quise que llegaras tan lejos, confesó finalmente. Pensé que el tiempo lo enterraría todo. La revelación fue devastadora. Aquella persona había sido testigo directo del origen del engaño. No participó activamente, pero tampoco lo impidió. El miedo, la conveniencia y la presión fueron más fuertes que la verdad. ¿Por qué ahora?, preguntó él. ¿Por qué dejarme pistas? Porque el rey está muriendo, respondieron sin rodeos. Y cuando él se vaya, los que queden no tendrán límites. Ese fue el verdadero giro. No se trataba solo de una enfermedad terminal, se trataba de una carrera contra el tiempo. Con el poder debilitado, los herederos ocultos, los aliados falsos y los ambiciosos comenzarían a moverse sin freno. Esa misma noche ocurrió algo más. Un accidente menor, dijeron después. Un fallo en los frenos. Nada comprobable. Pero él sabía que no era casualidad. Alguien había decidido enviar un mensaje claro: retrocede o paga las consecuencias. Magullado, con el cuerpo adolorido pero la mente más lúcida que nunca, entendió que ya no había marcha atrás. El miedo seguía ahí, sí, pero ahora caminaba junto a una determinación nueva. No estaba solo. Nunca lo había estado del todo. Antes de que amaneciera, tomó una decisión clave: dividiría la verdad. Parte saldría a la luz de inmediato, el resto quedaría protegida, a salvo, lista para ser revelada si algo le ocurría. Un seguro. Un último acto de control en una vida que siempre había sido dirigida por otros. Mientras observaba el cielo clarear desde la ventana del hospital, comprendió que el verdadero peligro no era perder un apellido, ni un trono, ni una herencia. El verdadero peligro era permitir que la mentira sobreviviera una generación más. Y esta vez, no iba a suceder. Porque cuando la verdad despierta, también despierta enemigos. Y la guerra que se aproximaba ya no se libraría en silencio. El alta médica llegó demasiado pronto, o quizá demasiado tarde. El protagonista salió del hospital con el cuerpo aún frágil, pero con una claridad que nunca antes había sentido. El mundo no se había detenido por su accidente. Al contrario, había seguido avanzando con una prisa sospechosa, como si muchos hubieran estado esperando que él desapareciera del camino. La noticia de su recuperación no tardó en circular. Llegó envuelta en sonrisas falsas, llamadas corteses y mensajes que pretendían interés, pero que olían a vigilancia. Ya no era solo un miembro incómodo de la familia, se había convertido en una variable peligrosa. Días después, recibió la invitación que confirmaba sus sospechas. Una reunión privada, convocada con urgencia, bajo el pretexto de hablar del estado del rey y del futuro inmediato del reino. El tono era solemne, casi compasivo. Pero él sabía leer entre líneas. No querían su opinión. Querían medirlo. El salón estaba lleno cuando llegó. Rostros conocidos, aliados antiguos y enemigos silenciosos compartían el mismo espacio con una cordialidad tensa. El aire se podía cortar. Cada palabra parecía ensayada, cada gesto calculado. Y en el centro de todo, el tema que nadie se atrevía a nombrar directamente: la sucesión. Cuando finalmente se mencionó su nombre, lo hicieron con cautela,
como si fuera una pieza defectuosa dentro de un mecanismo perfecto. No es el momento de decisiones impulsivas, dijo una voz influyente. El reino necesita estabilidad. Y sangre legítima, agregó otra, sin mirarlo. Él respiró hondo antes de hablar. No alzó la voz. No atacó. Simplemente expuso los hechos. Habló del documento, de las versiones ocultas, de las contradicciones que ya no podían ignorarse. No reveló todo, pero dejó claro algo esencial: no era un intruso. Era parte de la historia que intentaban borrar. Las reacciones fueron inmediatas. Murmullos. Miradas cruzadas. Un silencio incómodo que se prolongó más de lo necesario. Entonces ocurrió el giro que nadie esperaba. Una figura se adelantó desde el fondo del salón. Alguien cuya presencia siempre había sido discreta, casi ornamental. Con voz firme, confirmó parte de lo dicho. No como opinión, sino como testimonio. Había estado allí. Había visto los acuerdos. Había firmado documentos que nunca debieron existir. La sala estalló. Lo que siguió fue un caos controlado, acusaciones veladas, amenazas disfrazadas de preocupación, llamados urgentes a resolver esto en privado. Pero el daño ya estaba hecho. La duda había entrado en la habitación, y una vez dentro, era imposible expulsarla. Esa noche, mientras regresaba a casa, recibió una advertencia más directa que todas las anteriores juntas. No fue una llamada ni un mensaje. Fue una visita. La persona apareció sin anunciarse, con un semblante grave y una propuesta peligrosa. Retírate, le dijeron. Vete lejos. Tendrás protección, recursos, una vida tranquila. A cambio, el silencio. La oferta era tentadora, no por ambición, sino por cansancio. El cuerpo aún dolía. El alma también. Por un instante, imaginó una vida lejos de intrigas, lejos de nombres que pesaban como cadenas. Pero entonces pensó en todo lo perdido. En las verdades postergadas. En las generaciones futuras condenadas a la misma mentira. No, respondió con calma. Ya no. La reacción fue inmediata. La cordialidad se desvaneció, dejando al descubierto el verdadero rostro del poder, frío, impaciente, implacable. Entonces te convertirás en un problema, sentenciaron antes de irse. Esa madrugada, solo en su habitación, comprendió finalmente su papel. No era el héroe de una historia justa, ni el villano que muchos necesitaban pintar. Era algo más peligroso, el heredero incómodo, el que no encajaba, el que no obedecía. Antes de dormir, tomó una decisión definitiva. Adelantaría el siguiente paso. No esperaría a que el rey muriera ni a que los conspiradores se organizaran. La verdad no sería liberada como una bomba final, sino como una grieta constante, imposible de sellar. Porque había aprendido algo esencial. El poder puede soportar una mentira grande, pero no resiste una verdad que avanza, paso a paso, sin pedir permiso. Y mientras la noche se cerraba sobre el reino, una cosa quedó clara. El final ya no estaba en manos de los que siempre mandaron. La madrugada llegó cargada de presagios. No fue el canto de los pájaros ni el cambio de luz lo que despertó al protagonista, sino una certeza inquietante: el movimiento ya había comenzado. Lo sintió en el aire, en la forma en que el reino parecía contener la respiración, como si todos supieran que algo estaba a punto de romperse. Las primeras reacciones no tardaron. Filtraciones anónimas aparecieron en medios discretos, luego en conversaciones privadas, después en espacios donde ya no podían ignorarse. No decían todo, pero decían lo suficiente. Fechas que no cuadraban. Firmas repetidas. Decisiones tomadas en la sombra. La verdad avanzaba como una grieta lenta pero imparable. Mientras tanto, el estado del rey empeoraba. Los comunicados oficiales hablaban de estabilidad, pero los pasillos del palacio contaban otra historia. El tiempo se agotaba y con él, la paciencia de quienes habían sostenido el poder durante décadas. El miedo empezó a cometer errores. Fue entonces cuando recibió la citación más peligrosa de todas. No venía firmada. No tenía sello. Solo una hora y un lugar. Un encuentro final, dijeron. La oportunidad de resolverlo todo. Sabía que podía ser una trampa. También sabía que no acudir sería interpretado como debilidad. Decidió ir, no por valentía, sino porque entendió que huir ya no lo protegería. El lugar era antiguo, apartado, cargado de simbolismo. Allí se habían sellado alianzas, roto promesas y construido la versión oficial de la historia. No estaba solo cuando llegó. Varias figuras lo esperaban, algunas conocidas, otras que hasta ese momento solo existían como nombres en documentos olvidados.
La conversación comenzó con un tono casi conciliador. Reconocieron errores, hablaron de excesos, incluso insinuaron arrepentimiento. Pero pronto el verdadero objetivo quedó claro: querían controlarlo. Convertirlo en una pieza más, no eliminarlo. La verdad puede existir, dijeron, siempre que sepamos cómo contarla. Fue en ese instante cuando el giro cambió todo. Una puerta se abrió lentamente al fondo de la sala. Nadie la esperaba. La figura que apareció no debía estar allí. Su presencia provocó un silencio absoluto, casi reverencial. El rey, visiblemente debilitado, avanzó con dificultad, sostenido apenas por su orgullo. La verdad no se negocia, dijo con voz quebrada pero firme. El impacto fue devastador. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se movió. El rey había escuchado más de lo que todos creían. Había entendido demasiado tarde el alcance de la mentira, y ahora, al borde del final, había decidido enfrentarla. Con palabras cortas y directas, confirmó lo que durante años se negó a aceptar. Reconoció su culpa, su silencio, su miedo a perder el control. Pero también hizo algo que nadie esperaba: nombró públicamente al protagonista como parte legítima de la historia del reino. No como una solución perfecta, sino como una verdad necesaria. Algunos reaccionaron con furia contenida. Otros con alivio. Unos pocos con pánico. La reunión terminó sin acuerdos formales, pero con una certeza imposible de borrar: el silencio había caído. Y al hacerlo, había arrastrado consigo décadas de mentiras. Horas después, el rey fue llevado de regreso al palacio. Esa sería la última vez que muchos lo verían con vida. Esa noche, el protagonista no celebró. Tampoco descansó. Sabía que la declaración no era el final, sino el inicio del tramo más peligroso. Cuando las mentiras caen, los culpables no siempre aceptan su derrota. Y no se equivocaba. Antes del amanecer, recibió la confirmación de lo inevitable. Se estaba organizando un movimiento para invalidarlo todo. Documentos desaparecerían. Testigos serían desacreditados. La historia intentaría reescribirse una vez más. Pero esta vez, algo era diferente. La verdad ya no dependía solo de él. Estaba en demasiadas manos. Había salido de los muros, de los archivos, de los susurros. Se había convertido en conversación, en duda, en conciencia colectiva. Mientras el sol comenzaba a elevarse, comprendió que el precio que había pagado no había sido en vano. Había perdido seguridad, paz, incluso parte de su inocencia. Pero había ganado algo que nadie podía arrebatarle: su lugar, no en el trono, sino en la historia real. El capítulo más oscuro aún no terminaba, pero el silencio, ese enemigo invisible, había caído por fin. Y cuando el silencio cae, ya nada vuelve a ser como antes. La ciudad de Viremont amaneció envuelta en una neblina espesa, como si el mismo cielo quisiera advertir de los peligros que se avecinaban. El protagonista caminaba por las calles con paso firme, aunque su mente giraba a 1000 por hora. Cada paso lo acercaba más a la verdad, pero también a enemigos que se movían entre sombras, impacientes y peligrosos. Sabía que no podía confiar en nadie completamente. Incluso los aliados más cercanos podían tener dobles intenciones. Por eso decidió actuar con cautela, preparando su próxima jugada mientras recopilaba pruebas que demostraran la corrupción y los secretos que habían sostenido al reino durante años. Documentos falsificados, acuerdos clandestinos y nombres que jamás debieron cruzar los labios de nadie empezaban a aparecer bajo su investigación minuciosa. Al llegar a un viejo archivo olvidado del palacio, encontró una carta sellada con el emblema del abuelo. La carta estaba dirigida a él, pero llevaba años escondida. Con manos temblorosas, rompió el sello y leyó. Lo que contenía no era solo información, era un mapa de la conspiración. Revelaba quienes habían movido los hilos del poder en la sombra, y cómo muchos de los que parecían aliados estaban listos para traicionarlo en el momento preciso. El giro inesperado vino con las últimas líneas. Alguien en quien había confiado ciegamente, una figura que siempre parecía protegerlo, era en realidad un doble agente de la conspiración. Todo lo que había hecho para ayudarlo estaba cuidadosamente diseñado para mantenerlo dentro de límites controlables, y nunca para permitirle exponer la verdad completa. Esa revelación lo golpeó con la fuerza de un huracán. Respiró hondo y decidió que la única forma de salir adelante era enfrentarse directamente a la red de traidores. Pero no sería un enfrentamiento directo, tenía que ser estratégico. Llamó a los pocos aliados que podían ser confiables, planificando un movimiento audaz que desmantelaría las piezas de la conspiración una por una. La tensión era casi palpable, y el riesgo podía costarle todo: reputación, libertad, incluso la vida. Mientras avanzaba por los corredores del palacio, recordó la advertencia del abuelo:
El poder corrompe a los que temen perderlo, y engaña a los que confían demasiado rápido. Con esa certeza, el protagonista comprendió que esta fase de la batalla no sería de fuerza, sino de inteligencia. Cada palabra, cada gesto y cada decisión se convertirían en armas para desenmascarar a los culpables sin poner en riesgo lo que aún quedaba de su mundo. Esa noche, cuando todo parecía en calma, recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado era conocida, pero distinta, temblorosa, ansiosa, como si el miedo hubiese dominado a quien siempre parecía seguro. Le confesaron que algunos miembros clave de la conspiración habían comenzado a dudar, que la verdad estaba despertando miedo entre ellos y que, por primera vez, la balanza podría inclinarse a su favor. El protagonista comprendió que el momento de actuar había llegado. La carta, los archivos y los aliados le daban una ventaja que podía transformar toda la estructura del poder. Pero también sabía que un solo error podría costarle más que la vida, podía perder todo el control que había empezado a recuperar. Mientras observaba la neblina disiparse y la luz de Viremont iluminar los tejados antiguos, sonrió por primera vez en días. No era una sonrisa de alivio, sino de desafío. Estaba listo para desatar la verdad. Y en esa calma aparente, un pensamiento lo atravesó con la fuerza de un cuchillo. El enemigo no siempre está donde lo ves, a veces, está justo a tu lado. La conspiración había sido revelada, pero el juego apenas comenzaba. Y cuando el tablero se mueve, cada pieza cuenta, incluso las que menos lo esperas. El gran salón del palacio estaba silencioso, pero cargado de tensión. Cada cortina, cada candelabro parecía testigo de un momento que cambiaría Viremont para siempre. El protagonista avanzó con paso firme, consciente de que todo lo que había hecho hasta ese instante lo había preparado para este momento: enfrentar la conspiración, reclamar la verdad y proteger lo que legítimamente le pertenecía. Los aliados reunidos a su alrededor le daban fuerza, pero también recordaban lo delicado de la situación. Cualquier error podía desencadenar una reacción en cadena, y los enemigos, aunque debilitados por las filtraciones y las dudas, seguían siendo peligrosos. Los rostros tensos, los susurros nerviosos, las miradas cautelosas, cada detalle le recordaba que la verdad, por sí sola, no garantizaba seguridad. Entonces, el giro inesperado, una de las figuras que se creía aliada, aquella cuya lealtad parecía inquebrantable, se adelantó con un gesto ambiguo. Las manos temblaban, y los ojos revelaban un conflicto que nadie había anticipado. Durante años, había sido parte de la conspiración, pero ahora parecía dudar. La duda se convirtió en acción. En un acto valiente, decidió entregar pruebas que completaban el rompecabezas. Toda la red de engaños quedaba al descubierto. El protagonista sintió un escalofrío. La verdad, tan largamente oculta, se desplegaba como una bandera en medio de la tormenta. Cada documento, cada testimonio, cada secreto revelado cobraba un peso que ningún poder podía ignorar. Los conspiradores restantes no tenían escapatoria. Sus maniobras habían sido expuestas, y la legitimidad del protagonista no solo estaba confirmada, sino celebrada por aquellos que antes dudaban. Pero la tensión no se disipó de inmediato. El rey, debilitado pero consciente, tomó la palabra desde su trono. Hoy no solo vemos el fin de engaños y silencios, dijo con voz firme. Vemos el comienzo de un reino más justo, donde la verdad es la corona que sostiene a sus gobernantes. El protagonista se inclinó, reconociendo tanto la victoria como la responsabilidad que la acompañaba. No era solo un triunfo personal, era la oportunidad de reconstruir Viremont sobre bases reales, de garantizar que las generaciones futuras no vivieran bajo sombras ni mentiras. Mientras los aplausos y susurros se mezclaban en el salón, una sensación inesperada lo recorrió. Alivio, sí, pero también la certeza de que la historia continuaría. Que la lucha por la justicia y la verdad no termina en un solo día, ni en un solo acto heroico. Había ganado la batalla más visible, pero sabía que el verdadero desafío sería mantener la integridad de todo lo que ahora se había revelado. En ese instante, comprendió algo crucial: la corona no solo pesa en la cabeza, sino en el corazón. Y él estaba listo para llevarla con honestidad y valentía. La luz del atardecer iluminó los ventanales del palacio, reflejando el brillo de la verdad recién descubierta. El silencio se llenó de esperanza, y el reino, aunque marcado por cicatrices del pasado, comenzaba a respirar con libertad. Mientras el protagonista contemplaba el horizonte, una idea quedó clara: la historia de Viremont no había terminado. Era solo el principio de nuevas aventuras, desafíos y secretos por descubrir. Si te atrapó esta historia llena de giros inesperados, no te pierdas más relatos fascinantes en Historias con un propósito. Cada historia tiene un mensaje, cada personaje una lección, y cada giro un motivo para seguir soñando y reflexionando. Porque la verdad, el drama y la emoción siempre tienen un lugar aquí.
Suscríbete a Historias con un propósito y acompáñanos en la próxima aventura.